El cáncer no avisa, no golpea la puerta, llega, entra, y lo destruye todo. Y a veces destruye en silencio. Año 2003. Ana María Polo, en su mejor momento profesional, era la imagen de la justicia televisiva. Voz imponente, temple de hierro, mirada que desarmaba a cualquiera desde el estrado de Sala de Parejas, programa que poco después se transformaría en el icónico Caso Cerrado. La audiencia la amaba. Nadie se atrevía a interrumpirla cuando hablaba. Nadie, excepto la vida misma. Todo comenzó con una molestia leve, casi insignificante, como una presión en el pecho. Lo ignoró. Ella era de esas mujeres que no se permiten detenerse. Las cámaras no esperan. Pero el dolor volvió, y esta vez con un pequeño bulto. Fue una mañana cualquiera cuando, sola, sin cámaras ni guiones, decidió hacerse una mamografía. Solo por precaución, se dijo a sí misma. Pero la precaución se transformó en terror en cuestión de minutos. La doctora que la atendía no podía ocultar la preocupación en su rostro. Los ojos de Polo, acostumbrados a detectar mentiras, supieron de inmediato la verdad. Algo no estaba bien. El diagnóstico fue fulminante. Cáncer de mama. Agresivo. Avanzado. Con posibilidad de metástasis. El mundo se detuvo. Para la televisión, Ana María Polo era un símbolo de autoridad. Pero en ese instante, frente a ese informe médico, no era la jueza, ni la presentadora, ni la estrella. Era simplemente una mujer enfrentando una sentencia que no había elegido, una batalla que no estaba segura de poder ganar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de médicos, cirugías y decisiones difíciles. El cáncer ya había comenzado a extenderse. Debía someterse a una mastectomía. Perdería su seno derecho, los ovarios, la tiroides y 20 ganglios linfáticos. Una mutilación interna y externa que amenazaba con arrancarle no solo partes de su cuerpo, sino su identidad, su feminidad, y su fuerza. Pero ella no quiso hacer público nada. Si el público me ve débil, no me creerá. Si pierdo el control frente a las cámaras, pierdo todo, pensó. Mientras tanto, las grabaciones seguían. Ana María grababa programas con una peluca perfectamente peinada, oculta bajo luces de estudio. Nadie sabía que en cada corte de grabación, ella corría al baño a vomitar por los efectos de la quimioterapia. Nadie sabía que los guiones que leía apenas si los veía porque su vista comenzaba a fallar. Nadie sabía que, bajo la toga negra, su cuerpo estaba cosido, adolorido, vivo por milagro, y por furia. Una furia que canalizó en su trabajo. En cámara, estaba más aguda, más directa, más implacable que nunca. Era su única defensa, la autoridad como escudo. El dolor como combustible, la enfermedad como una sombra que juró no dejarla vencer. Una noche, sin embargo, colapsó. Estaba sola, en su casa, frente al espejo. Intentó tocarse el pecho derecho por reflejo, y recordó que ya no estaba. Su cuerpo estaba cambiado. Había cicatrices, ausencia, asimetrías. Se desplomó, lloró durante horas, en silencio. No por el cáncer, no por la cirugía, lloró porque se dio cuenta de que había llevado años construyendo una imagen de fuerza, sin permitirse ser débil. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si iba a luchar, lo haría a su manera. Ya no más ocultar, ya no más disfrazar el dolor con maquillaje. Aceptaría la batalla, pero con dignidad. Y si lograba sobrevivir, usaría esa historia para darle voz a otras mujeres que, como ella, luchaban en silencio. La reconstrucción mamaria fue el siguiente paso. Decidió hacerlo el mismo día de la mastectomía como símbolo de que el cáncer no le robaría más de lo que ya había tomado. Fue una cirugía larga, compleja, pero despertó con una sonrisa. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque supo que estaba comenzando su renacimiento. Durante los meses siguientes se alejó discretamente de la televisión. Muchos creyeron que estaba de vacaciones. Otros pensaron que renegociaba su contrato. Nadie sabía que en realidad estaba entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza. Y sobrevivió. Volvió a la televisión en 2005, esta vez con Caso Cerrado, más fuerte que nunca. Pero ya no era solo la mujer del mazo. Era una sobreviviente, una guerrera. Una mujer marcada por la enfermedad, sí, pero también empoderada por ella. Pocos lo sabían, pero dentro de esa toga negra se escondía una historia de dolor, de cicatrices, de resurrección. Lo que el público no sabía, era que esa historia aún no había terminado. Porque lo peor, aún estaba por venir. Cómo se juzga la vida cuando la muerte ya emitió su veredicto.
Cómo se sostiene la justicia cuando la balanza se inclina contra ti. Apenas unos meses después de su recuperación física, Ana María Polo volvió al set. El estudio estaba renovado, las cámaras calibradas, el equipo expectante, pero nada era igual, ella tampoco. Atrás quedaban las madrugadas con vómitos, el miedo a no despertar, los silencios que pesan más que las palabras. El cáncer le había dejado cicatrices, sí, pero también una nueva perspectiva, todo lo que alguna vez pareció importante, los ratings, la fama, el personaje televisivo, ya no tenía el mismo peso. Ahora, lo esencial era la verdad, su verdad, y así nació Caso Cerrado, el nuevo formato. Más directo, más humano, más confrontativo. Como ella. Sin embargo, detrás del brillo del regreso, algo seguía doliendo. Había una incomodidad que no desaparecía con analgésicos ni con maquillaje. No era física, era emocional, existencial. Cada caso en el programa, cada madre que luchaba por la custodia de su hijo, cada mujer maltratada, cada adolescente perdido, era como un espejo. Y Ana María, que siempre supo leer las intenciones ajenas, comenzó a leer las suyas propias. Sin cámara, sin guión, un día llegó al set un caso aparentemente sencillo. Una joven demandaba a su madre por haberla obligado a guardar un secreto durante años, que había sido violada por su padrastro. El aire en el estudio se volvió denso. La doctora Polo escuchaba, analizaba, intervenía. Pero sus manos temblaban. La escena no estaba escrita en el libreto. Pero su mente sí la había vivido antes. Pocos lo sabían, pero en su juventud, Ana María también guardó un silencio similar. Un secreto que le costó años de terapia y distancia con su familia. En ese momento, frente a la cámara, ese caso no era de una extraña, era el suyo. No dijo nada. Cerró el caso, dio su veredicto, pero al terminar el programa no fue a su oficina. Se encerró en el camerino y lloró por 20 minutos. El pasado, que había enterrado bajo toneladas de éxito, volvía a tocar la puerta. La enfermedad la había hecho más frágil, pero también más real. Ese mismo mes comenzó a escribir en secreto lo que sería su diario emocional. Lo llamó, el archivo invisible. Allí plasmó verdades jamás dichas sobre su infancia, sus amores prohibidos, sus miedos más íntimos. También escribió sobre su madre, a quien nunca perdonó del todo. Sobre una amiga que murió por cáncer de mama antes de que ella misma fuera diagnosticada. Y sobre un hombre que había sido importante, pero al que tuvo que renunciar. El programa crecía en audiencia, pero ella se sentía cada vez más dividida entre la figura pública y la mujer privada. Los aplausos la empoderaban, pero también la distanciaban de sí misma. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada, comenzar a dejar entrar más de ella en cada episodio. Ya no era solo la doctora Polo que dictaba sentencia. Ahora escuchaba, sentía, a veces incluso lloraba. Mostró emociones que antes se reservaba para el silencio. Y lo más impactante llegó meses después, reveló en cámara que era sobreviviente de cáncer. Que había perdido un seno. Que conocía el miedo. La audiencia, lejos de rechazarla, la abrazó. Se sintieron más cerca de ella. Más conectados. Ya no era solo la autoridad, era una voz humana, auténtica. Pero no todos reaccionaron igual. Ejecutivos de la cadena le pidieron que modulara su vulnerabilidad. Que recordara que era una figura legal, no una terapeuta. Que no confundiera emoción con espectáculo. Ella los miró, cruzó los brazos y dijo: el día que deje de sentir, dejaré de juzgar. Esa fue la primera grieta entre Ana María y los altos mandos. Pero no sería la última. Afuera, los medios comenzaban a especular sobre su vida personal. Algunos titulares insinuaban romances, otros hablaban de una supuesta esposa secreta. Nunca confirmó ni negó. Mi vida privada es mía, decía siempre. Pero la presión crecía, y mientras la televisión pedía entretenimiento, su alma pedía redención. En paralelo, una sospecha la atormentaba, el dolor en su brazo derecho, que nunca desapareció del todo, comenzaba a intensificarse. Volvía la inflamación, el cansancio, un nuevo chequeo médico la dejó en vilo. El cáncer podría haber regresado. Los resultados tardarían semanas, pero el miedo, ese que había aprendido a controlar, volvió con fuerza. Mientras tanto, grababa episodios como si nada. Sonrisa firme, voz segura. Pero por dentro, el abismo. En su camerino, escribió otra entrada de su diario. Si esto vuelve, ¿qué haré diferente? ¿Qué historia quiero dejar contada?
Ese mismo día, antes de grabar un caso, se miró al espejo largo del set. Se vio con la toga puesta, el mazo en la mano, la cicatriz aún viva bajo la ropa. Y supo algo, esta vez, si el destino volvía a golpear, ella no se quedaría callada. Algunas cicatrices no se ven, otras se gritan con orgullo. Y cuando una mujer muestra la suya al mundo, no es exhibicionismo, es revolución. Era un día común en el set de Caso Cerrado. El estudio estaba lleno, las luces encendidas, el equipo técnico ajustando micrófonos. La doctora Ana María Polo había llegado temprano, como siempre, con su libreta en mano, repasando los casos del día. Pero en su rostro, los que la conocían bien notaban algo distinto. Una tensión apenas disimulada, una decisión tomada, porque ese día no era uno más. Ese día, ella iba a hacer lo impensado. Lo que nadie, ni siquiera sus productores, se imaginaban. Ese día, la doctora Polo iba a mostrar su cicatriz. La historia se venía gestando en silencio. Habían pasado casi 2 años desde su mastectomía y reconstrucción mamaria. Su regreso a la televisión había sido una victoria. Pero el costo emocional de ocultar su historia pesaba cada vez más. No quería vivir entre la verdad y la simulación. Por eso, frente a un caso relacionado con cáncer de mama, decidió romper el libreto. El caso era duro, una mujer demandaba a su esposo por abandono emocional luego de haber sido diagnosticada. Él alegaba que, ya no era la misma mujer, que, había perdido lo que la hacía femenina. La sala enmudeció, Ana María Polo mantuvo el control. Escuchó ambos lados, intervino con firmeza. Pero cuando se disponía a cerrar el caso, hizo una pausa. Miró al demandado, luego a la cámara, y dijo: «Usted dice que ella ya no es la misma mujer porque le falta un seno. ¿Sabe qué? A mí también me falta un seno. Y no me hace menos mujer. Al contrario, me hace más fuerte». La audiencia en el estudio no respiraba. Hoy voy a hacer algo que nunca hice en televisión. No por mí, sino por todas las que tienen miedo de mirarse al espejo. Por todas las que creen que ya no valen nada después de una cirugía. Se quitó la toga negra con lentitud. Debajo, una blusa sin mangas. Y frente a millones de televidentes, levantó la tela del lado derecho. Mostró su cicatriz, el pecho reconstruido, las marcas visibles de su lucha. El estudio entero estalló en aplausos. Algunos del equipo lloraban detrás de cámara. La mujer demandante también lloraba. El esposo no sabía qué decir. Fue un momento histórico, crudo, humano, verdadero. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Esa noche, mientras el segmento era editado, llegaron los ejecutivos del canal. Nerviosos, tensos, le dijeron que debían cortar esa parte, que mostrar el pecho, aunque reconstruido, podría violar las políticas de contenido. Que habría censura, multas, escándalo. Ana María Polo los miró fijamente y dijo: «Si cortan ese fragmento, renuncio mañana mismo. Esa es mi historia, y mi historia no es indecente. Lo indecente es callarla». La conversación fue larga, intensa, pero finalmente el canal accedió a emitir el episodio tal como fue grabado. Con una advertencia previa, con una edición respetuosa, y con el alma de Ana María en pantalla. El día de la transmisión fue uno de los más comentados en redes sociales. El vídeo del momento se hizo viral. Miles de mujeres compartieron sus propias fotos, sus propias cicatrices, sus propias batallas. Ana María Polo se convirtió, más que nunca, en símbolo de fuerza. Pero no todo fue celebración. Días después, una organización conservadora presentó una queja formal ante la cadena. Exigían que la doctora fuera retirada del aire por mostrar partes íntimas en horario familiar. Alegaban que ya no representaba los valores tradicionales. Fue un golpe duro, pero ella estaba preparada. En una entrevista exclusiva, respondió sin temblar: «No mostré mi cuerpo, mostré mi historia. No lo hice para provocar, lo hice para sanar. Y si eso incomoda a algunos, significa que todavía tenemos mucho que aprender». Mientras tanto, en su vida privada, el temor por la posible reaparición del cáncer persistía. Los análisis aún no daban respuesta definitiva. El dolor seguía, intermitente. Pero ella no detuvo su trabajo. Al contrario, comenzó a asistir a eventos de prevención del cáncer. Dio charlas en universidades, apoyó a fundaciones, visitó hospitales, y una noche, durante un evento privado de beneficencia, una niña se acercó y le dijo algo que la marcaría para siempre.
Yo también tengo una cicatriz como usted, pero ya no me da vergüenza. Ahora la llamo mi medalla. Ana María sonrió, la abrazó, y en ese instante entendió que su gesto no había sido solo una declaración. Había sido una chispa que encendía coraje en otras. Y sin embargo, en el fondo, aún sentía que algo quedaba sin resolver. Que había un caso pendiente, no en la corte, sino en su propia alma. Un recuerdo que había enterrado por décadas. Un secreto que no se atrevía a enfrentar. Un caso que, cuando llegara, no sería ficticio. Sería el último. No todos los juicios terminan con un veredicto. Algunos solo encuentran paz cuando uno se atreve a confesar su verdad. Los reflectores ya no la deslumbraban. Los aplausos, aunque reconfortantes, no llenaban los vacíos que quedaban cuando las cámaras se apagaban. Ana María Polo había pasado de ser solo una jueza televisiva a convertirse en un símbolo de lucha, de vulnerabilidad y de fuerza. Pero con cada verdad que revelaba al público, más cerca estaba de enfrentarse a la única que aún no se atrevía a mirar de frente. La suya. El dolor en su brazo seguía. Las pruebas médicas, tras semanas de incertidumbre, habían arrojado un resultado. No era cáncer. Pero era algo más, un daño nervioso causado por los tratamientos anteriores. Dolor crónico, permanente, no era mortal, pero le recordaría todos los días lo que había vivido. Y lo que había sobrevivido. No vas a morir, le dijo su médico. Pero ya no vas a ser la misma. Esa frase la persiguió por días. Porque, en el fondo, sabía que había una parte de sí misma que había muerto, y no precisamente por la enfermedad. Fue la parte que cayó, que se sacrificó, que se fue apagando por proteger una imagen. La parte que amó en secreto. La que nunca se permitió llorar por lo que no pudo ser. Una mañana, mientras revisaba casos para un nuevo episodio, vio entre los archivos uno que la hizo detenerse. El expediente estaba marcado como no apto para aire, pero ella pidió verlo igual. Era una historia que parecía sacada de su pasado. Una mujer de mediana edad demandaba a su excompañera sentimental por el derecho a visitar al hijo que habían criado juntas. No tenían papeles, no había nada legal, solo recuerdos, una historia de amor rota por el miedo, por la presión social, por la invisibilidad. Ana María sintió un nudo en el estómago. Esa historia era la suya. No era la misma mujer, claro. No era el mismo hijo. Pero el dolor era idéntico. El dolor de amar en la sombra. De renunciar por miedo, de perder sin haber peleado. Ese día no grabó, se encerró en su oficina. Tomó su diario, el archivo invisible, y escribió por última vez. Mayor que, nunca hablé de ti, nunca te nombré, pero fuiste mi gran amor. Y hoy entiendo que negarte fue otra forma de enfermarme. Quizás si hubiera tenido el valor entonces, no habría perdido tanto. Pero también sé que, si algo bueno salió de ese silencio, es que ahora puedo decirle al mundo que no se calle más. Al día siguiente grabó su episodio final. No fue anunciado como el último. No hubo despedidas oficiales, solo ella, su estrado, su mazo, y un público que la admiraba sin saber que estaban viendo el cierre de una era. Durante ese episodio, habló desde el alma. No leyó guión, no resolvió un caso, no dictó sentencia. Habló de la verdad, del cáncer, del amor, del miedo, y de la libertad. He juzgado miles de casos en esta sala. Algunos verdaderos, otros no tanto. Pero hoy, solo quiero hablar de uno, el mío. Porque mi historia también merece justicia. Porque mis silencios también dejaron víctimas. Y porque mi verdad también merece ser escuchada. El set quedó en absoluto silencio. Luego, el aplauso más largo en la historia del programa. No hubo otra grabación. Al día siguiente, Ana María Polo anunció que se retiraba temporalmente. Dijo que necesitaba tiempo para ella. Para sanar lo que el bisturí no había alcanzado. Para reencontrarse con la mujer detrás del personaje. Viajó, desapareció de los medios por varios meses. Visitó lugares donde había sido feliz. Recorrió playas donde alguna vez amó. Volvió a escribir, pero esta vez no en secreto. Preparaba un libro, uno donde contaría todo. Pero lo más importante es que, en su retiro, encontró algo que había buscado durante años, perdón. Perdón a sí misma por haber sido tan dura. Perdón a su cuerpo por haberlo obligado a fingir salud. Perdón a los amores que no nombró. A las lágrimas que no dejó caer. A los miedos que disfrazó de poder. Un año después, en una conferencia íntima, una periodista le preguntó:
¿Cuál fue el caso más difícil que resolvió en su carrera? Ella sonrió, tomó aire y respondió: el mío. Y con esa frase la sala entera se puso de pie. Ana María Polo no regresó a la televisión como antes. Pero nunca se fue del corazón de su audiencia. Porque al final, más allá del mazo y la toga, dejó una lección inolvidable. La verdad es el caso más difícil de enfrentar, pero también el único que libera. Caso